Buenas tardes, muchachos, o buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar la clase del día de hoy. La vamos a realizar sincrónicamente. La vamos a dejar para que ustedes escuchen el tema y que ustedes la puedan ver, la puedan tener para el día, para el día sábado en horas de las 10 de la mañana para que puedan, para forma, muchachos, se hace asincrónicamente por motivos de que es festivo, estamos en semana de receso y que obviamente algunas personas pues estarán viajando o estarán haciendo otras actividades por el festivo también, entonces pues no podrán ingresar a la sesión. Entonces se tomó la alternativa de poder realizar la clase de esta forma, en anuncios y para que ustedes lo puedan tener también ahí, obviamente en el enlace de reuniones sincrónicas. Entonces vamos a darle inicio a la clase del día de hoy, que es la sesión número 5. Entonces me permiten, voy a cerrar un momento la cámara. Vamos a compartir pantalla. Pantalla y listo. Aquí ya estamos compartiendo pantalla. Entonces, muchachos, el tema que estamos trabajando es de la realidad virtual aumentada. En la clase anterior nosotros vimos así como, pues no al detalle, sobre la realidad virtual y la realidad, la realidad aumentada y cómo nosotros la podemos aplicar en nuestras diferentes carreras, ¿cierto? Entonces, pues vi como una especie como de explicación como muy por encima, pero la idea es poderla tallar hoy en esta clase. Listo, entonces nuevamente voy a explicarles unos puntos bien interesantes, bien importantes, para que ustedes pues puedan tener en cuenta. Entonces, permítanme, entonces acá, en la clase anterior, nosotros sobre la introducción a lo que era la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿cierto? Entonces voy a hacer una pequeña retroalimentación, muchachos, nuevamente, de la clase para tomar nuevamente como la temática. Listo, entonces habíamos hablado, muchachos, que la realidad virtual y la realidad aumentada sumergirse en dos de las tecnologías más fascinantes de lo que habla el siglo XXI, ¿cierto? En Colombia no hablamos que estas innovaciones están redefiniendo sectores como el entretenimiento, la educación y la medicina, y obviamente que está ofreciendo experiencias inmersas y enriquecedoras. Entonces habíamos hablado, muchachos, que cada uno de sus programas o de sus carreras que están estudiando, ya sea de salud, ya sea de derecho, licenciaturas o la actividad del deporte, lo que es criminalística, lo que es software, fonoaudiología, enfermería que tenemos, biomédica, ¿cierto? Y otras carreras que nosotros tenemos acá, fisio, estudiosos que están acá con nosotros. ¿Cómo nosotros con estos nuevos dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual, cómo los podemos utilizar y en qué manera nosotros nos va a facilitar el trabajo y que obviamente para nuestros pacientes o nuestros clientes se sientan bien, digamos entre comillas, atendidos? Segundo, que pues obviamente van a tener información en tiempo real y que obviamente también se les va a explicar el uso de esas tecnologías, porque es que ese es el deber ser de nuestras carreras, explicar el uso de esas tecnologías
¿Para qué les van a servir a ellos, cierto? Y mostrarles, navegarles, ¿cierto? Cada uno de los dispositivos que utilizamos nosotros para poder detallar, por ejemplo, en salud, eh, detallar, por ejemplo, las historias clínicas, las historias diagnósticas, en la actividad deportiva, medir fuerza, potencia, ¿cierto? No sé, se me va, por ejemplo, el derecho, cómo la podemos aplicar. En salud, pues tenemos diferentes fisio, en fonoaudiología, cómo podemos aplicar todos esos aparatos si lo estamos ya aplicando. En criminalística, pues obviamente para de la realidad virtual, de cómo podemos determinar los diferentes espacios donde llegan a suceder ciertos de los diferentes casos que se tengan, cierto, de crímenes, de oxisos, bueno, y cómo determinar cómo fue la muerte y demás, obviamente teniendo lo de 3D y las diferentes, pues, digamos que ubicaciones, sitios, bueno, ustedes son los que saben más que eso, que yo de eso, ¿no? Entonces hablábamos rápidamente, muchachos, recordando que era la simulación digital, nos habla que es un entorno que sumerge al usuario en una experiencia completamente digital, donde podemos utilizar diferentes aparatos, dispositivos que nos van a ayudar a realizar como esa digitales en el mundo a través de dispositivos como teléfonos, gafas inteligentes. De la diferencia es que se utilizan en la aumentada, se utilizan dispositivos que nos van a ayudar a nosotros poder manejar o también o maniobrar, digamos, dispositivos al mismo tiempo, que la estamos viendo, pero necesitamos o se necesitan manejar dispositivos como guantes, como lápices ópticos, ¿cierto? Entonces, pues es la gran diferencia. Acá nuevamente hablamos, que dice que es un entorno completamente virtual y la realidad aumenta, dice que necesitamos elementos virtuales en el mundo real. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros los podemos utilizar? Por ejemplo, imágenes holográficas, ¿cierto? En la realidad aumentada, ¿cierto? Dispositivos de la realidad virtual, entonces utilizamos lo que son gafas, están los diferentes tapas de gafas, que es el Oculus, el THT, el PlayStation, sensores de movimiento, controladores ápticos, ¿cierto? Que eso nos permiten a nosotros poder controlar diferentes dispositivos como puertas, luces, sensores, lo que son sensores, movimiento de calor. Acá en los dispositivos de realidad aumentada, antes nos habla de teléfonos inteligentes, lo mismo también de las gafas. Aquí tenemos unos tipos de Microsoft HoloLens, el Magic Leap y proyectores de realidad mixta, que podemos utilizar las dos al mismo tiempo, ¿no? Como audífonos, como las mismas gafas, guantes, dispositivos como celulares, que los podemos utilizar y manejar. Aplicaciones de la realidad virtual. Entonces acá ahora se habla de entretenimiento como de videojuegos, simulación de vuelo, entretenimiento del médico, entrenamiento, perdón, médico, en la parte de la arquitectura. En la realidad aumentada se maneja la publicidad interactiva, en la educación, en el mantenimiento industrial, en la navegación de GPS en tiempo real. Cierto es lo que miramos nosotros como, por ejemplo, utilizando el Maps, utilizando el Waze, que nosotros podemos ver y movernos en 3D. Ventajas de la realidad virtual. Nos hablan, muchachos, que es una inmersión total, que permite experiencias seguras en entornos simulados, ideal para la formación. Más que todo se utiliza para la área de la salud, la área industrial, ¿cierto? Donde podemos sumergirnos, pues, donde usted, como se hablaba anteriormente, en experiencias que nos permitan a nosotros tener mayor conocimiento de áreas en la salud, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es de fisioterapia, lo que de fonoaudiología,
al cuerpo humano, digámoslo así, para determinar si tienen alguna enfermedad, algún problema y cómo darle solución. En lo industrial, obviamente, los procesos, manufacturas industriales, textiles, mirar cómo se hacen los procesos. Acuérdense que lo industrial es en gran cantidad, que se mira ¿cómo decirlo yo? Dispositivos de sensores, de identificación de dispositivos, que les va a permitir obviamente saber que la data, la información sobre procesos que se lleven en plantas, digámoslo así, ¿no? Los que estamos estudiando ingeniería industrial. Desventajas que tiene la realidad virtual. Entonces, primero que todo, pues, obviamente no vamos a tener la gran mayoría, pues, dinero para comprar las gafas o que las gafas que se utilizan, ¿cierto? Aquí que, pues, tiene un costo elevado, se requiere un hardware demasiado potente y especializado y que obviamente causa fatiga visual o mareo por el uso prolongado de estos dispositivos. Acuérdense, estamos como si fueran un ambiente que nosotros estuviéramos reales en una selva, digamos que en una fábrica, manejando un vehículo y obviamente nos va a producir fatiga, ¿cierto? El uso prolongado, ¿cierto? Y también nos va a permitir la disminución óptica, entonces tener también cuidado con eso. Entonces acá mire alto costo, mareo y fatiga, aislamiento social, limitaciones técnicas, dependencia del hardware, posibilidades y riesgos físicos, adicción y uso excesivo. Entonces todo eso lo vamos a ver en ¿cierto? Para nuestras carreras, cómo los podemos utilizar y de cómo, acuérdense que ese es un apoyo, digo que todo lo de la tecnología son apoyos que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestra calidad de vida y de las personas que lo estamos utilizando, ¿cierto? Y de las empresas para bajar costos, abaratar, abaratar dineros que es cierto que pueden utilizarlos de otras formas dentro de las empresas, ¿cierto? Entonces, pues, saberlo manejar, saberlo utilizar, es lo que, pues, es la disciplina que debemos tener, ¿cierto? Acá hablamos de dependencia al hardware, posibles riesgos físicos y adicción y uso excesivo, que es lo que acabé de pues, comentarles. Hablamos también de las ventajas de la realidad aumentada. ¿Cuáles ventajas tenemos? Entonces hablamos de accesibilidad a través de dispositivos móviles, ¿cierto? Que desde que tengamos nuestro móvil podemos acceder a esas apps. Ejemplo, el Maps, el Waze, que podemos utilizarlo para la ubicación. Otro tipo de dispositivos que utilizamos, ¿cierto? Para no sé cómo decirlo, pues cada uno tiene su, sus diferentes, ¿cómo decirlo yo? Se me olvida la palabra en estos momentos, muchachos. Sus hobbies, ¿cierto? Dentro de un dispositivo, ¿cierto? Juegos, una app especializada, ¿cierto? Entonces, pues ya es el uso que le da a cada quien. Y también, obviamente, apps especializadas en cada una de sus carreras también están y que obviamente usted las van a utilizar, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen que accesibilidad a través de dispositivos móviles, integración con el mundo real, que facilita eh, la interacción con otras personas en tiempo real, jugando, por ejemplo, ¿cierto? Pero obviamente que nos dice acá que tiene altos costos de implementación, dependencia del hardware, perdón, problemas de privacidad y seguridad, posibles efectos en la salud, como la fatiga visual también, mareo por el movimiento, requisitos de conexión y procesamiento. Obviamente no vamos a tener todos acceso a Internet en el lugar donde nosotros nos encontremos. También el uso prolongado pues, nos va a causar que nos dice que fatiga, cansancio y demás, pero también vamos a perder dinero. ¿Por qué? Porque ya con el uso ya seguido, ya pues vamos a dejarlo de utilizar y ese dinero que utilizamos pues se va a perder porque lo vamos a tener ahí guardado. Es como cuando nos pasa con los juegos. Si compramos el PlayStation, jugamos un mes, 2 meses, 3 meses, ya se cansa uno y lo guarda
y ya se perdieron los 800, el millón o los 2 millones de pesos que habíamos invertido. Pues no invertido, sino que habíamos utilizado para comprar, ¿cierto? Entonces, pues ya cada quien, y si es el uso en la empresa, pues ya es diferente, pero si es uso personal, hay que mirar el costo-beneficio, porque de pronto del afán y de la locura uno compra cosas que al final solamente lo utiliza 2, 3 veces y después lo guarda y se pierde ese dinero, ¿cierto? Entonces, y lo que volvemos a hablar de lo mismo, el hardware tiene que ser especializado, tiene que ser muy potente, el procesador, el disco duro grandísimo para poder guardar todo ese tipo de información, porque obviamente van a manejar también que datos, cierta información que lo podemos utilizar para hacer análisis de la misma, para generar reportes, estadísticas, gráficos, ¿cierto? Pero, pues les repito, es siempre lo que el manejo de la realidad aumentada, realidad virtual siempre es un gran costo que se debe, que se tiene que pagar por el uso de estas tecnologías de última generación, ¿no? Hablamos de las desventajas, nuevamente hablamos, ¿no? Dependencia del hardware, precisión ilimitada de algunos dispositivos de consumo, el uso de la batería es elevado, ¿cierto? De los equipos que pueden causar que degradación de la misma y que obviamente nos va a tocar estar cambiando batería, ¿cierto? En muy corto tiempo. Costos de implementación, problemas de privacidad, efectos de salud, fatiga visual, dolores de cabeza, dependencia de hardware avanzado, ¿cierto? Entonces, pues, dinero, muchachos. Esto siempre hay que tener es mucho dinero para poder manejar estos dispositivos. Ejemplos de la realidad virtual, entonces están juegos como los tipos Beat Saber, Half-Life y el Alyx, y obviamente como la simulación, entrenamiento militar, cirugía virtual, por ejemplo, lo que hacen en las carreras de Fórmula 1, que utilizan lo que son simuladores, o lo que utilizan en las industrias para poder manejar diferentes tipos de maquinaria o de plantas donde pues obviamente se toca sentarse primero para saber cómo se puede manipular, ¿cierto? Esos dispositivos, esos aparatos, por ejemplo, los operarios de maquinaria pesada, esos dispositivos de simulación, por ejemplo, los tiene el SENA cuando ellos tienen los operarios para maquinaria pesada, como retroexcavadoras, excavadoras, volquetas, y tienen todo eso en simulación para esas personas que quieren aprender. ¿Cierto? Entonces es muy chévere, eso lo hablamos en la educación. Ejemplos de realidad aumentada, entonces filtros de redes sociales, yo creo que ustedes han jugado el Pokémon Go, el IKEA Place para visualizar muebles en la casa, creo que también lo hemos utilizado, ¿cierto? Donde podemos estar dando todo el espacio y podemos dar el giro a los 180 grados para poder visualizar las cosas. Son ejemplos que podemos tener en cuenta en la realidad aumentada. En salud, ¿cómo la podemos utilizar? En fisio, el manejo de la musculatura, de los huesos, fono, audiología de la parte del oído interno, donde podemos ver los diferentes nervios, diferentes, no sé cómo llamarlo, partes del oído, digámoslo así. Lo mismo podemos hablar de la educación en criminalística, pues obviamente donde más se utiliza, ¿cierto? En software, creación de dispositivos, programar dispositivos que nos permitan tener en seguridad, ¿cierto? Poder tener todo a 180 grados, un ejemplo, o crear juegos, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? En su labor y en dónde van a trabajar. Impacto en la educación, muchachos. Entonces aquí nos dicen, facilita el aprendizaje interactivo, mejora la retención de la información y fomenta la creatividad. Ustedes que tienen sus diferentes laboratorios de aprendizaje, de salud, de ingeniería, ¿cierto? Que ustedes pueden en tiempo, digámoslo, real, observar, ver, tomar información, poder realizar sus informes, ¿cierto? De lo que ustedes detallan. Entonces es bien interesante el manejo de todas estas tecnologías. Entonces ustedes ya están viendo como la importancia de las TIC, ¿no?
avanza y avanza, y nosotros tenemos que seguir con ella, ¿cierto? Para que nos facilite para que les facilite su uso y obviamente para nuestros clientes y nuestros pacientes o las personas que nosotros vamos a estar interactuando en nuestras labores laborales más que todo, ¿no? Entonces, es muy interesante, muchachos, que ustedes también pudieran investigar sobre estas tecnologías, ¿no? En sus carreras. Impacto, por ejemplo, acá en la industria, ya habíamos hablado, optimización de procesos, capacitación de empleados, mantenimiento asistido con la realidad aumentada, ya lo que yo les decía, ¿no? Cómo verificar cada uno de los dispositivos que se utilizan en las industrias, ¿cierto? El manejo, la capacitación que se le da a los empleados o a los operarios, ¿cierto? Entonces, bien interesante. Tendencias futuras de la realidad virtual y la realidad aumentada. Hablamos que mayor accesibilidad, integración con la inteligencia artificial, desarrollo de interfaces, cerebro, computadoras, la conexión de nosotros con las computadoras para poder tener un acceso más rápido, obviamente tener los algoritmos lógicos que nos permitan a nosotros poder dar órdenes, ¿cierto? Utilizando un dispositivo, ¿cierto? Conectados a nuestro cerebro para que la interacción sea más real y que obviamente que realice lo que queremos que realice lo que queremos, lo que nosotros queramos, ¿cierto? O pensamos, perdón. Desafíos en el desarrollo, muchachos. Entonces nos habla que la optimización del hardware, reducción de costos, desarrollo de contenido atractivo. También hablamos de limitaciones de hardware, altos costos de desarrollo, problemas de experiencia de usuario, compatibilidad de software. Hablamos también de mareos por movimientos riesgos, que eso es lo que se ve, ¿no? Cuando hablamos de la realidad aumentada y la realidad virtual, porque todos estamos sumergidos en ese medio que pues, solamente el cuerpo es digamos que es un dispositivo extraño en nuestro cuerpo y que nuestra mente va a reaccionar de una forma u otra, ¿cierto? ¿Y cómo reacciona? Pues obviamente con mareos, dolor de cabeza, ¿cierto? Podemos perder el equilibrio y hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y también pues su uso prolongado. Entonces, muchachos, entonces aquí hablamos que en conclusión la realidad virtual y aumentada están revolucionando los múltiples sectores con un futuro prometedor en la educación, en la salud y en el entretenimiento. ¿Cierto? Como acabamos de hablar, ¿cómo nosotros los podemos aplicar en otras carreras? Entonces tenemos que averiguar, entonces, por ejemplo, los estudiantes que estamos de derecho, ¿cómo podemos aplicar a los estudiantes que estamos, eh, por ejemplo, con la ocupacional? ¿Cómo podemos aplicarla? ¿Cierto? Entonces, pues, ya estaremos mirando y estaremos ya socializando con ustedes para mirar ese uso que se pueden tener esos dispositivos en sus carreras. Preguntas de debate que ustedes van a tener en cuenta. ¿Cómo crees que estas tecnologías impactarán el futuro del trabajo en la educación? ¿Cómo lo van a impactar? Aquí habíamos hablado de algunas cosas, ¿no? Pero tengamos en cuenta las ventajas y desventajas que se tienen y que no todas las personas las pueden utilizar, ¿no? Cuando digo no todas las personas, hablo de dinero, que no todo va a tener gran cantidad de dinero que vale tener un dispositivo de ellos y poderlo utilizar, ¿no? Entonces, acá en Colombia los que más utilizan este tipo de dispositivos son las instituciones públicas, ¿cierto? Como la policía, el ejército, ¿cierto? Las grandes industrias que tenemos acá, Bavaria, Postobón, Colombina, ¿cómo es que se llama lo otro? California, pues California, manufacturas grandes, no sé, Facol y demás, que utilizan la realidad aumentada, la realidad virtual, en la parte de manufactura, los que estamos estudiando lo de modas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Entonces, ahí serían ustedes mirar, hombre, si existen estas máquinas que me permiten cortes en 3D para poder crear mis estilos de ropa, mis diseños, ¿cierto? Y ya están. Entonces ahí ustedes vayan mirando, vayan examinando, porque la idea es con esta asignatura abrirles esa mentalidad, decirle, hombre, hay estos dispositivos, ¿qué más pueden haber
y cómo nosotros comenzar a trabajar y cómo a conocerlos, porque cuando lleguemos a nuestro entorno laboral, nos van a colocar allá, bueno, vamos a utilizar esta app para determinar X o Y situación. Entonces ya sabemos de qué se trata y cómo lo podemos manejar. Bueno, muchachos, esa era una partecita de lo que quería como comentar. Bueno, entonces espero que hasta aquí, hasta el momento, esta pequeña retroalimentación, eh, estemos aterrizando como este tema tan interesante, porque me parece muy chévere, muy bacano la realidad aumentada y virtual, porque ya es el uso de dispositivos que nos van a permitir a nosotros maniobrar, ¿cierto? Digámoslo así, o manejar más fácilmente situaciones que podemos llegar a la solución muy rápidamente, ¿cierto? Y en tiempo real. Y que nos van a ubicar como si hubiéramos estado ahí en una de esas situaciones. Estoy hablando en criminalística, por ejemplo, en las diferentes situaciones que se encuentren accidentes, muertes por accidente o muertes por, bueno, de diferente tipo, y cómo llegar, ¿cierto? Cómo mataron, en dónde sucedió, puede sonar como, pero es así, cómo sucedió el suceso, porque quién tuvo la culpa, ¿cierto? Y obviamente el espacio que nosotros tenemos para poder maniobrar, ¿cierto? Y estoy hablando de la realidad aumentada, ¿cierto? Entonces, interesante eso. Y en la salud, pues obviamente, lo que habíamos hablado, ¿no? En los diferentes eh, dispositivos que hay para, obviamente, poder escanear nuestro cuerpo y poder determinar si tenemos algún problema, ¿no? En ellos, en músculos, en huesos o en órganos, ¿no? Ya dependiendo, pues, la, que la especialidad. Bueno, muchachos, entonces volvemos acá. Entonces acá vamos a mirar acá rápidamente, muchachos, una presentación ya para tomar nuevamente la realidad virtual y aumentar, porque es lo que se está utilizando, es lo que está manejando y la idea, muchachos, es que nosotros pues entender de qué se trata muy bien y poder investigar, ¿no? Llegar un poquito más de más, eh, de más información sobre este tema. De realidad virtual y realidad aumentada, muchachos. Entonces vamos a hablar. ¿Qué trata? Entonces aquí nos dice que, nuevamente, ¿no? Vamos a tener como una mayor claridad. Entonces nos dice, vamos a comenzar con la realidad virtual. Entonces dice que es un entorno más detalladito, muchachos, de escenas u objetos de apariencia real. La sección más común refiere a un entorno generado mediante la tecnología informática que crea un usuario de sensación de estar inmerso en él. Entonces, por ejemplo, en los centros comerciales hay diferentes dispositivos de realidad virtual donde podemos estar en un bosque, donde podemos estar en una galaxia, donde podemos estar en el universo, caminando en el universo, en planetas, ¿cierto? Que eso es un ejemplos que hay acá en Bogotá, que hay en algunos centros comerciales. En el planetario podemos tener esa experiencia, no sé si ustedes la hayan ido o la hayan tenido, que es bien bonita, bien chévere. Y hablamos de la realidad aumentada, que dice el mundo real con otros ojos. La realidad aumentada es una tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad. Es como teniendo como eh, imágenes holográficas donde podemos detallar y mirar, superponer, ¿cierto? Objetos y poder detallar más, ¿cierto? Situaciones. Entonces, por ejemplo, lo vemos en programas como CSI, hablamos de criminalística, y hablamos de tecnología meramente, por ejemplo, en programas, por ejemplo, cuando lo que se maneja o lo que en lo militar, ¿cierto? Lo de armas,
realidad aumentada para mirar las diferentes eh, eh, características de los armamentos, automóviles, ¿cierto? También podemos mirarlo en tecnología, por ejemplo, en estas películas de Iron Man, donde mirábamos cómo él sabía las imágenes y podía superponer y podía traer y volver a colocar, ¿cierto? Y detallar cosas. Eso está, obviamente, ¿cierto? En Colombia, pues estamos a años luz todavía de poderlas traer y que algunas instituciones las puedan manejar acá, como el ejército, la policía, bueno, la Fuerza Aérea tiene la realidad virtual en sus aviones, ¿cierto? Para poder pilotear, ¿cierto? En la Fuerza, ¿cómo se llama? Marina, en la marítima. Entonces es bien interesante. Bueno, entonces hablamos que volvemos nuevamente a las ventajas de la realidad, pero un poco más al detalle. Entonces nos hablaban muchachos que dicen, mire, primero las ventajas es aprender a manipular objetos. Segundo, nos habla de beneficios para personas con ciertas discapacidades. ¿Cierto? También tenemos que saber que esos dispositivos nos van a ayudar a esas personas a mejorar su situación o su calidad de vida. ¿Cierto? En la salud, ¿cómo lo podemos aplicar? En lo auditivo, en lo visual, en lo físico, ¿cierto? ¿Cómo las podemos utilizar? Entrenamiento en situaciones peligrosas, lo militar, que ya les había dicho, permite un examen minucioso de hechos y procesos, ¿cierto? Criminalística, poner a prueba modelos, ¿cierto? Hablamos de lo industrial, poner a prueba principios, ¿cierto? Simulación de una pauta de actuación, eso hablamos en la parte de cine y televisión, visualización en 360 grados, hablamos de las desventajas, entonces hablamos de complejidad de que se tiene, ¿no? Complejidad de los desarrollos, costos elevados de la realización de mundos virtuales, lo que yo les decía, hardware muy costosos, deficiencias en la interfaz entre programas y usuarios, desorientación espacial, lo que yo les decía del cuerpo, dificultad para dormir en mandos y controles, dominar, perdón, digo, cierto que guantes, lápices, ¿cierto? Comandos, no sé, ese de como control, como dice ahí, no controles. Entonces hay dificultad porque mientras le cogemos digámosle así, el manía a la cosa, poder manejar esos dispositivos es complicado. Distanciamiento emocional de los objetos y escenas virtuales nos va a afectar un poco esa parte de nuestro cerebro porque es un dispositivo extraño, ¿cierto? Y que obviamente nuestra visión, obviamente va directo a nuestro cerebro para determinar de qué se trata, qué hay que hacer y cómo y cómo nosotros reaccionamos. Hablamos de la servidumbre de equipos y su mantenimiento, o sea, de estar ahí sacando dinero para mantenimiento y soportar esos equipos siempre es un poco costoso, ¿no? Lo que yo les decía. Hablamos de la virtual, ahora lo vamos a la aumentada. Entonces nos dice, vea, tiene muchos campos donde se puede aplicarse, incentiva la interacción de la digital, ya los campos ya sabemos, ya se los hemos hablado, incentiva la interacción de lo digital, claro que sí, dispositivos. La información aparecerá masificada y eso significará un nuevo impacto relacionado a la globalización, ¿cierto? Información, data, analítica de datos. Impacto positivo y gigante en el entretenimiento, educación en juegos y demás, educación mucho más interactiva, lo que algunas universidades realizamos, ¿cierto? Teniendo esas simulaciones para que ustedes tengan un aprendizaje como más real y que ustedes lleguen con unas habilidades como más desarrolladas, ¿cierto? Para cuando lleguen al sector laboral. Nueva forma de publicidad, interesante para los de multimedia, sería muy chévere. Ahora hablamos de desventajas, entonces hablamos de costos, volvemos a hablar de lo mismo. Costos muy elevados, mucho tiempo y esfuerzo para recopilar y contener toda la información mostrada por la realidad aumentada. Las relaciones y la comunicación entre personas se está volviendo más virtual y superficial que lo real.
ya no tenemos esa interacción social. Entonces, eso es una de las grandes desventajas que se tiene, ¿no? Hay personas que se meten en el cuento y se vuelven solas, ¿cierto? Y tenaz, muchachos, en eso lo emocional, uno volverse dependiente de una máquina y no interactuar con el ser humano, porque es eso es la gran característica que tenemos como seres humanos, la interacción con los demás. Y si lo perdemos, apague y vámonos. Hablamos de la velocidad del procesamiento que requieren los dispositivos que se utilizan en la realidad aumentada, que dice que es altísimo. La velocidad, necesitamos unos procesadores que, mejor dicho, que vuelen, porque es que es en tiempo real, ¿cierto? Ver el movimiento, ver el desplazamiento, ¿cierto? Entonces siempre los dispositivos siempre son como que se deben utilizar, ¿cierto? Que son costositos. Entonces aquí, aplicaciones para la realidad virtual. Ay, muchachos, perdón. Acá, entonces aquí tenemos una de Sight and Bird, viajar sin moverse en un sillón de su casa, ¿cierto? Dice que ofrece, que es, ya creo que hemos tenido, ahí creo que ya lo están vendiendo, ¿cierto? Está el Google Spotlight Stories, que es un equipo dentro de un grupo, que es ATEP, que dice que es la incubadora de proyectos avanzados en Google, que desarrolla piezas audiovisuales de 360 grados. Se llama Google Sport Stories. Está el Wintin es una cuenta de experiencias ambientadas en series como Mr. Robot o Walking Dead, y también es posible una serie de videos creados por los mismos responsables, ¿no? Estoy dando como ejemplos. Está el Fulling, que es realidad virtual, que dice autodefinida como una plataforma de realidad virtual social, que acumula más de 1 millón de videos e imágenes generados por usuarios de la misma aplicación desde diferentes partes del mundo. Bueno, ya cada uno mirará de esas aplicaciones cómo se utilizan y será que realmente nos sirven. Hablamos del YouTube en realidad virtual. Dice que son videos de 360 grados que llegaron a la aplicación de YouTube para Android en el 2015. Entonces, no sé si algunos de ustedes lo han utilizado. Entonces, aquí nos dice que es para recibir un nuevo contenido grabado en este formato, y la cantidad de ejemplos es que hay muchos ejemplos, que dice que pues, cualquier persona con una cámara, obvio, con una cámara de 360 grados, pues puede subir sus videos y poder tener una experiencia bien diferente, ¿no? Y bien bacana. Por ejemplo, si van a un paseo mirando unos ríos, montañas, entonces pueda mirar, pues bien bacano. Y ya nosotros lo podemos enfocar en cada una de sus carreras de cómo se puede utilizar, ¿no? Ustedes lo van a mirar. Aquí solamente les estoy dando como ejemplo. Y esto es de realidad virtual. Ahora 5 aplicaciones para la realidad aumentada. Entonces estamos hablando del BBC Civilization Art, donde dice que es un tutorial extremadamente útil para que cuando uno inicia esta aplicación, en el cual nos dice que a través de una momia, egipcia, escuchas sobre su historia e incluso puedes ver una función de rayos X. El sketch chart son trazos que nos habla que es un par de círculos en un trozo de papel, y elige un boceto. El sketch art proyectará esta imagen en el papel, lo que te realizará trazar de líneas que faltan. Como una forma como más que todo para los de multimedia, diseño, que lo pueden utilizar, bien interesante. El Mowgli es una versión de realidad virtual de la aplicación de Your, que es una tecnología integrada a la aplicación que nos permite. Dice que pues, es una aplicación como de ayuda de memoria, ¿cierto? No sé si de pronto no la había, sinceramente no la había escuchado. Nos dice que es una aplicación que pues, nos ayuda en el aprendizaje o experiencia de idiomas, ¿no? Pues no la he utilizado. El Pokémon Go, pues ya sabemos, ya lo hemos utilizado. ¿De qué se trata? El Link Hunter, una aplicación que es utilizar cuando decides un tatuaje que quieres hacerte. La aplicación permite que te pongas tatuajes prehechos a tus propios diseños y que estén orientados a la posición que quieras de cualquier parte de tu cuerpo. Pues vea, ahí tenemos una aplicación, vea, para los tatuadores. Y, ¿qué más tenemos acá?
Acá nos dice que a la A que ubica tatuajes sobre tu piel utilizando una cámara, usando el tamaño mismo, la cercanía de la cámara con tu piel y la última actualización, perdón, incluye tatuajes a color, así como en blanco y negro. Bueno, está hablando también del Engine Hunter. Entonces son aplicaciones que ya están en realidad aumentada y en realidad virtual y que nosotros podemos mirar y cómo las podemos utilizar en nuestras carreras. Ustedes dicen, ustedes mirarán, la idea es que ustedes puedan investigar, porque muchachos, la idea es que estamos en pleno siglo XXI y en el manejo de las tecnologías tenemos que estar, ¿cierto? Al pie de ellas, en su uso, y que obviamente a nosotros nos va a volver más competitivos en el mercado saberlas utilizar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, muchachos, en conclusión de lo que acabamos de mirar, dice que la realidad virtual y la realidad aumentada se han visto incrementadas en nuestra sociedad actual en el desarrollo de estas tecnologías en el futuro y se podrá emplear en la recreación y en la educación que sea más interactiva para mejores y, y digitalizadas generaciones. Bueno, estamos hablando de las generaciones que nacen que nacieron desde el 2000 para acá ya con la tecnología, ¿no? Eso se llama nativos digitales. Entonces la idea, muchachos, es que las podamos utilizar y que miremos el aporte que pueden darles para nuestras carreras y en lo personal también, no únicamente, pero la idea es que sea un aporte más que en lo laboral. ¿Cómo la podemos aplicar y de qué forma nos van a ayudar? Y acuérdense que son plus que nosotros le vamos a dar a las empresas donde estemos trabajando porque las vamos a conocer, las vamos a manejar y no todos van a tener la experiencia de poderlas manipular, en cambio que nosotros de pronto, sí, al menos conocerlas, ¿cierto? Y poder obviamente también, no sé si nos van a pedir certificaciones en su uso, me imagino que así será también, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, terminando esta partecita ya para finalizar esta sesión del día 10 de octubre, vamos vamos a mirar un video para retroalimentarnos de la realidad aumentada en la realidad virtual y damos ya por terminada nuestra sesión del día de hoy. Hola y bienvenido a un video. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos? Bueno, estás a punto de descubrirlo. En este video exploraremos qué es cada uno, cuáles sus diferencias, ventajas y desventajas, aplicaciones y mucho más. Prepárate para este viaje. Pero antes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al día con todos los contenidos. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que superpone elementos virtuales, como imágenes, videos o información, sobre el mundo real a través de dispositivos como teléfonos inteligentes o gafas especiales. Esto significa que la persona todavía está en el mundo real, pero puede ver información adicional en la pantalla que se sobrepone en el entorno real. Un claro ejemplo de esta es el famoso juego Pokémon Go. ¿Lo jugaste alguna vez? Este videojuego se popularizó en el 2019 y consistía en buscar y capturar personajes escondidos en ubicaciones del mundo real, lo que implicaba desplazarse por las calles de la ciudad para subir de niveles. Seguro viste a algún amigo por allí explorando por la calle o quizá también lo hiciste, ¿cierto? ¿Qué es la realidad virtual? Por otro lado, tenemos la realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología inmersiva que crea un entorno completamente digital en el que los usuarios pueden sumergirse y explorar. Esto se logra a través de dispositivos como cascos de realidad virtual, que bloquean completamente el mundo real y transportan al usuario a un entorno virtual generado por computadora. La realidad virtual crea un entorno nuevo e inmersivo y artificial que puede explorar una persona mediante dispositivos como un casco, unos auriculares o unas gafas especiales. En este entorno,
El usuario puede interactuar con objetos y otros elementos virtuales en una experiencia simulada que puede ser muy diferente a la realidad física. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas tecnologías? La principal diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual radica en cómo interactúan los usuarios con el entorno. Mientras que la realidad aumentada superpone elementos digitales sobre el mundo real, la realidad virtual crea un entorno completamente digital en el que los usuarios pueden sumergirse y explorar. Según los dispositivos usados, la realidad aumentada usa dispositivos más accesibles como celulares, pantallas, cámaras. En cambio, para la realidad virtual se necesita gafas especiales como el Meta Quest 3 o las Apple Vision Pro. Si hablamos de costos, la tecnología de la realidad aumentada es menos costosa y las soluciones son más asequibles para cualquier compañía y usuario. En cambio, la tecnología de realidad virtual requiere una inversión mayor. La realidad aumentada permite una experiencia compartida con otros usuarios en el mismo espacio físico, a diferencia de la realidad virtual que no la permite. Ahora, veamos algunas de las ventajas y desventajas de la realidad aumentada. Con respecto a las ventajas, aumenta la eficiencia, ya que puede ayudar a aumentar la eficiencia en una gran variedad de sectores como la industria, la medicina, la construcción, el turismo, la educación, la publicidad, el marketing, el entretenimiento, retail, al proporcionar información en tiempo real. Reduce los costos en la producción de productos y servicios al permitir que los usuarios vean cómo se verán y funcionarán antes de ser producidos en masa. Crea nuevas oportunidades en los negocios. La realidad aumentada puede ser una herramienta de marketing efectiva, permitiendo a las empresas crear campañas publicitarias interactivas y atractivas. Asimismo, facilita la visualización de productos y servicios, lo que puede, entre otros beneficios, aumentar las ventas de una compañía. Con respecto a las desventajas, para experimentar la realidad aumentada, los usuarios necesitan un dispositivo compatible, como un smartphone o una tableta, lo que puede limitar su uso, aunque es cierto que resulta más accesible que otras tecnologías, puesto que puede consumirse simplemente con un teléfono móvil, sin necesidad de disponer de otros dispositivos específicos. La precisión de la superposición de los elementos virtuales puede ser limitada en función de las capacidades del dispositivo utilizado. Ahora, veamos algunas de las ventajas y desventajas de la realidad virtual. Puedes acceder a cualquier persona si tiene un dispositivo compatible, lo que significa que pueden utilizar personas con discapacidades o limitaciones físicas. Tiene una gran utilidad en programas de entrenamiento y educación para simular escenarios del mundo real y permitir que los estudiantes practiquen situaciones complejas de manera segura y controlada. Si hablamos de sus desventajas, serían las siguientes. Requiere dispositivos costosos y tecnología avanzada para funcionar correctamente. Puede causar fatiga visual, mareos y náuseas en algunos usuarios. Puede resultar menos efectiva para enseñar habilidades prácticas que requieren una interacción física real. Riesgo de adicción. Como con cualquier forma de entretenimiento, la realidad virtual tiene el riesgo de ser adictiva, lo que puede interferir con la vida cotidiana del usuario. La realidad aumentada y la realidad virtual tienen una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. En publicidad y marketing, la realidad aumentada se utiliza a menudo en campañas publicitarias y de marketing para crear experiencias interactivas y envolventes para los consumidores. Por ejemplo, cuando un gigantesco yapito, el emblemático personaje de Yape, una marca de Perú, hizo una inesperada aparición y bailó en el corazón de la ciudad. E-commerce y retail. Una empresa puede utilizar la realidad aumentada para permitir a los clientes ver cómo se vería un producto antes de adquirirlo y mejorar la experiencia de usuario a la vez que se reducen las devoluciones. Turismo y cultura. Proporciona información en tiempo real sobre atracciones, lugares históricos y culturales. Por ejemplo, los turistas pueden utilizar la realidad aumentada en un museo para obtener información adicional sobre una obra de arte al enfocarla con su cámara. Educación. La realidad aumentada se puede utilizar en el aula para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, los profesores pueden utilizar la realidad aumentada para mostrar modelos tridimensionales de objetos o animales que los estudiantes pueden examinar desde todos los ángulos. Medicina. Los médicos pueden utilizar la realidad aumentada para superponer información vital sobre el paciente, como las imágenes de diagnóstico o los detalles del procedimiento, en tiempo real para obtener una mejor comprensión del paciente y mejorar los resultados. La realidad virtual. Educación. La realidad virtual se utiliza a menudo en programas de educación para simular situaciones del mundo real y permitir a los estudiantes practicar situaciones complejas de manera segura y controlada.
Por ejemplo, los estudiantes de medicina pueden utilizar la realidad virtual para practicar procedimientos quirúrgicos sin arriesgarse a causar daño a un paciente real. Entretenimiento. La realidad virtual se puede usar para crear experiencias de entretenimiento más inmersivas y emocionantes, como juegos, películas, conciertos y otras formas de entretenimiento. Por ejemplo, los videojuegos de realidad virtual pueden transportar al jugador a un mundo virtual y permitirles interactuar con él de una manera más realista y emocionante. Turismo virtual. La realidad virtual se utiliza en aplicaciones de turismo para proporcionar experiencias inmersivas de lugares remotos o peligrosos. Por ejemplo, una persona puede utilizar la realidad virtual para explorar una ciudad lejana o visitar lugares peligrosos sin correr riesgos reales. Arquitectura y diseño. Ayuda a los profesionales a visualizar cómo se vería un edificio o producto en el mundo real antes de construirlo. Por ejemplo, los arquitectos pueden utilizar la realidad virtual para crear una maqueta virtual del edificio y visualizar cómo se integraría con el entorno circundante. Tamaño del mercado y futuro. El mercado de la realidad aumentada y la realidad virtual está experimentando un crecimiento exponencial, con un aumento en la demanda de aplicaciones y dispositivos en los últimos años. Según un informe de Markets and Markets, se espera que el mercado de la realidad aumentada y virtual alcance los 117.4 mil millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 34.1% entre 2021 y 2026. Según esta misma fuente, se espera que concretamente el mercado de la realidad aumentada alcance los 55.8 mil millones de dólares para 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 40.29% entre 2020 y 2025. Estas dos tecnologías están cambiando la forma en que las personas consumen contenido e interactúan con el mundo digital y físico. Cuéntanos, ¿tú ya las experimentaste? ¿Cómo te fue o cómo te sentiste? Déjanos tus comentarios de este video. Y ahí lo tienes, todo lo que necesitas saber sobre la realidad aumentada y la realidad virtual. Si te ha interesado este tema y deseas explorar más sobre tecnología y tendencias emergentes, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube Curls of Latam. Bueno, muchachos, entonces era esto lo que quería que pudiéramos ver como una retroalimentación. Esto como una retroalimentación que es de este tema, que es bien interesante y lo miramos un poco como más al detalle. Entonces, la idea, muchachos, es que de este tema que vimos de realidad virtual y realidad aumentada, nosotros miremos el aporte que podemos realizar nosotros desde nuestras carreras, ¿no? Piensen ustedes de los dispositivos que podemos utilizar ahí. El video fue también bien interesante de ese aporte que se podía quedar la realidad virtual en diferentes ámbitos, ¿no? Arquitectura, salud, entretenimiento, industria, educación, tecnología, pero ¿cómo en otras carreras lo podemos utilizar? En derecho, en lo deportivo, en lo industrial, pues ya vemos, hablamos no únicamente en la ingeniería industrial, sino hablamos también de la ingeniería en la ambiental, cómo podemos nosotros contribuir con esta realidad en la ambiental, ¿cierto? Es bien chévere. Y ahí nos dan como diferentes como ideas, ¿no? De cómo podemos utilizar esos dispositivos y que se están utilizando para nosotros realizar investigaciones. Chévere en lo ambiental, se me olvidaba eso. En la salud, eso es lo que más se utiliza. Entonces, la idea, muchachos, es pregúntense ustedes mismos, ¿conocemos esos dispositivos? ¿Los estamos manejando? ¿Será que en el sector laboral, cuando salgamos en 6 meses, en un año, o los que les falta un poquito más, se estarán utilizando, los vamos a utilizar? Acuérdense que la tecnología nos está absorbiendo en tiempo, mejor dicho, veloz, o sea, y cuando lleguemos allá vamos a estar utilizando esos dispositivos y la idea es que nosotros estemos preparados para ello. Listo, muchachos, entonces era lo de la sesión número 5, realidad aumentada, realidad virtual, un poco más detallada
Entonces, era ese tema para el día de hoy. ¿Listo? Permítanme un momento, muchachos. Entonces, de investigación. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a nuestro Canva normal. Vamos a ir a módulos y vamos a mirar. Esta es la sección que estamos mirando, realidad virtual y realidad aumentada. Y vamos a investigar sobre el código QR e inteligencia artificial. Vamos a mirar, vamos a dar una lectura. Aquí yo les tengo un prece. Si quieren, pues ustedes lo pueden leer o pueden investigar sobre qué es el código QR, cómo se genera y obviamente hablar un poco sobre la inteligencia artificial, de cómo la estamos utilizando, cómo es el apoyo que nos está dando y que si la estamos utilizando bien, ¿cierto? Porque estamos viendo que ya, pues, lo utilizamos es describiendo todo lo que tareas que nosotros debemos realizar, estudiar, investigar, y solamente lo estamos dejando a la inteligencia artificial y ese es darle mal uso, porque la inteligencia artificial es un apoyo que nosotros tenemos para mejorar diferentes aspectos de nuestra vida en contextos académicos y en contextos laborales e investigativos, ¿cierto? Pero lo estamos utilizando para que nos haga absolutamente todo, no. No, porque estamos perdiendo nuestra esencia como seres humanos de la investigación, el sentido crítico y el aporte que nosotros como personas podemos dar u ofrecer en cada una de nuestras carreras en el sector laboral. Entonces, hay que aprender a utilizarlas muy bien y aquí pues la idea es que la próxima clase las vamos a conocer, vamos a aprender a describir, va a ser un front, ¿cierto? Y poderla saber utilizar realmente. Esto como un apoyo, que es lo que realmente se crearon, no para que nos hagan las cosas, sino como un apoyo para que nos ayuden a mejorar en los diferentes contextos que nosotros estemos, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, esa es la lectura que quiero que realicen. ¿Listo? Para el sábado, estamos el sábado 11, el sábado 11, entonces para el sábado 18 de octubre. ¿Listo, muchachos? Entonces espero que estén muy bien. Entonces ya damos por terminada nuestra sesión. Entonces, muchachos, entonces muy bueno, que estén muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, y entonces que estén muy bien. Hasta luego.